Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Mi nombre es Fernando Candiotto y para las personas que están siguiendo esta transmisión, les comento que estamos desde la ciudad de Santiago del Estero en la República Argentina. Estamos dándole continuidad en la tarde de hoy a una serie de charlas tituladas Claves de la Prosperidad. En este ciclo de charlas que iniciamos días atrás en la ciudad de Salta, hoy estamos continuando en Santiago del Estero y en 2 días, el próximo sábado, vamos a estar en Tucumán. Bien, aquí están algunos de los organizadores de la actividad de Tucumán. Estamos trabajando o tenemos como material de apoyo el libro Gente del Minuto del maestro Saint-Germain. Les comentaba fuera antes de la transmisión y lo vuelvo a repetir para las personas que nos están siguiendo en este momento, que Gente del Minuto es un libro que compila una serie de charlas, de discursos dados por el maestro Saint-Germain a un grupo de empresarios, hombres de negocios, profesionales, a los cuales, entre otros temas, les explica cómo activar los poderes de la presencia de Dios en nosotros, los poderes de nuestro ser interno, para tener éxito en los negocios. No importa lo que pase en el mundo externo. ¿Sí? Bien. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que es gente del minuto? Cuando el maestro Saint-Germain hace referencia a gente del minuto, ¿qué piensan ustedes que será? ¿Cómo será esa gente? Vamos a ver acá a Antonella. Vamos a acercarle el micrófono. Sí. Gente que en el segundo que se da cuenta que hay algo mal. Antonella, no, el micrófono. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Bueno, usemos el micrófono de la transmisión, el azulito, el de las lucecitas, y olvídense del corbatero. Bien. Gente del minuto, yo creo que serían personas que cuando se dan cuenta de que hay algo mal, lo intentan resolver en ese mismo Lo momento. corrigen de inmediato. Claro. Bien, eso es gente del minuto. Gente del minuto es gente que tiene reacción inmediata, reacción instantánea. ¿De dónde viene el término gente del minuto? Se los voy a contar. Cómo estos discursos el maestro Saint-Germain los dio originalmente en inglés y le estaba hablando a un grupo de personas que eran estudiantes en ese momento de los Estados Unidos. Ellos se autodenominaron gente del minuto y les voy a explicar qué es. Durante las guerras de independencia de nuestro continente, así como en Argentina, por ejemplo, el general San Martín fundó una orden de caballería que, ¿cómo se llama? Los granaderos a caballo. Muy bien. En la zona del noroeste de nuestro país, el general Güemes tenía también su grupo de soldados, ¿sí? Que eran, ¿cómo los conocen? Los gauchos de Güemes, muy bien. Saavedra, que fue el presidente de la primera junta de gobierno, durante las invasiones inglesas, organizó también un cuerpo armado que, ¿alguien sabe cómo se llama? No. Nadie sabe cómo se... Lo estudiaron en la escuela primaria. El regimiento de patricios. El regimiento de patricios lo fundó Saavedra. Pero de todos estos, el regimiento de granaderos a caballo todavía sigue existiendo. Y ellos lucharon no solamente con el general San Martín y lo siguieron hasta el Perú, sino que cuando el general San Martín le entregó el ejército al general Bolívar, los granaderos a caballo, al mando del general Lavalle, siguieron hasta el final, hasta Ayacucho, que fue la batalla que selló la independencia
de todos los países sudamericanos que habían sido colonias de la corona española. Bien, ok. De la misma manera que existían estos regimientos en nuestro país o en los países sudamericanos, en Estados Unidos, durante las guerras de independencia, se creó un cuerpo que se llamaba los Minutemen o los hombres del minuto. Ese cuerpo eran un grupo de jóvenes de entre 20 y 25 años preparados para entrar en acción en un minuto. Ellos, durante el día, si trabajaban o si en la noche estaban durmiendo, tenían que tener su fusil a no más de 2 metros. Y estaban entrenados para que si había una invasión, si llegaban los ingleses, de los cuales se querían independizar, estos soldados tenían que en un minuto estar en el frente de batalla. Eso es un hombre del minuto. Es una persona que, como bien lo dijo Antonella un minuto atrás, cuando ven un error, no se quedan durmiendo, papando moscas y esperando que otro lo resuelva. Cuando ven un error en los demás, cuando ven un error en sí mismo, ¿sí?, hacen algo de inmediato. Yo hoy venía muy tranquilo y contento a dar mi actividad. Subí las escaleras y cuando llegué, no había ni entrado al salón, aquí había una humareda que no se podía respirar. Y no era que se estaba incendiando nada, afortunadamente, sino que alguien compró sahumerios de mala calidad y para peor, encendieron todo un mazo completo de sahumerios. Y no se podía respirar. ¿Qué hice cuando entré armando un escándalo y mandando abrir todas las ventanas de este salón para que cuando ustedes llegaran no retrocedieran y se fueran? Porque si yo llego por primera vez a una actividad de metafísica, a una conferencia, no conozco el grupo, no conozco el que va a dar la conferencia, no sé de qué trata, y llego a un lugar así, me voy y no vuelvo. Entonces también entré al salón y me di cuenta que para la transmisión había inconvenientes. Inconvenientes con el salón, ¿por qué? Porque es un salón oscuro. Este hotel, este edificio en el que estamos, debe tener mínimo 100 años. ¿Sí? Entonces, estas luces que nos están iluminando así amarillentas, aunque veo que son focos nuevos, pero este es un tipo de iluminación que se usaba 100 años atrás o 70 años atrás. Hoy en día esto no se usa. El salón está muy bien pintado, ¿sí? Y está bien mantenido, pero no está bien iluminado y tenemos espejos detrás. Para la transmisión necesitamos colocar luces, es normal, pero es muy difícil colocarlas con un espejo atrás que va a reflejar esas luces. Había muchos inconvenientes. Como no estoy acostumbrado a improvisar, porque si ustedes quieren tener éxito en la vida, y cuando digo éxito es que les vaya bien en el mundo de los negocios, en el mundo profesional, también en el ámbito familiar, en el ámbito sentimental, ustedes no pueden improvisar, ustedes no pueden casarse con el primer estúpido que se les cruza, o con el primer estúpido que les propone casamiento, porque lo conocieron hace 3 meses, porque ustedes no saben si están embargando su vida. Y a veces cuando de jóvenes lo hemos hecho, la hemos pagado muy caro. ¿Por qué? Por improvisación. Eso es falta de inteligencia. Es falta de sabiduría. La inteligencia y la sabiduría es uno de los poderes de tu ser interno. Dios en vos es sabiduría. Dios en vos es inteligencia.
Usala, carajo. Pónganla en acción. Observen, reflexionen, planifiquen. Las actividades de metafísica, no esta, y no es culpa de ustedes, que llegan hoy por primera vez, o que no, o que vienen cada tanto a una actividad de metafísica, sino de los que organizan, que no organizan. Las actividades de metafísica normalmente son planificadas. Aquí hay comisiones de trabajo, gente que se ocupa de recibirlos en la puerta, gente que se ocupa de la librería, de vender los libros, personas que acomodan las luces, que manejan la música, que hacen la transmisión. Y todas esas personas no cobran por lo que hacen, lo hacen ad honorem. Lo hacen motivados por la compasión, por el amor, por la generosidad, para compartir eso que ellos están estudiando con otras personas. Eso también es un poder de tu ser interno. El amor desinteresado, la compasión. Es muy bueno, pero el amor solo, sin inteligencia, no sirve para nada. Trae problemas. Hay que activar la inteligencia. Por eso, tu ser interno está representado en tu corazón por una llama triple. ¿Saben cuáles son esa llama triple? ¿Qué colores tiene? ¿Alguien me lo dice? Vamos a ver, Elba. Le acercamos el micrófono a Elba. Azul. Azul. Dorado. Una llama azul del lado derecho. Sí. Tóquense, del lado derecho del corazón. Sí. ¿Qué representa esa llama azul? La llama azul representa la voluntad, el poder. Voluntad, poder, protección, fuerza, fe. En el centro, ¿qué tenemos? La llama dorada. La llama dorada. De la inteligencia. La llama dorada. Inteligencia, sí. Sabiduría, iluminación, observación, planificación. Y del lado izquierdo, la llama rosa. La llama rosa, que es del amor, el amor divino. Acción inteligente, tolerancia, diplomacia. Muy bien. Todo esto que estamos hablando es parte de la actividad de hoy. Porque usted, para tener éxito en la vida, necesita poner en movimiento los tres aspectos y en equilibrio. Si usted solo tiene amor, pero no tiene inteligencia, puede ser que su amor, ¿sí?, se convierta, por ejemplo, en pasión, y como le dije anteriormente, usted se casa o se va a vivir con la primera o con el primero que se le cruza, que después le hace la vida imposible y no sabe cómo sacárselo o sacársela de encima. Bien, eso es amor sin inteligencia. La inteligencia sola, sin amor, ¿qué produce? ¿Se les ocurre qué produce? Vamos a ver, soberbia, sí, orgullo intelectual. ¿Y qué más, Blanca? ¿Qué estabas haciendo ahí como? ¿Qué más produce la inteligencia? Soberbia, orgullo intelectual. Sí. Eso estaba por decir. ¿Y qué más? Produce algo insensible. Insensibilidad. Los científicos que usan su inteligencia para fabricar armas de destrucción masiva, por ejemplo. O la gente que utiliza su inteligencia para dañar a otros. Para generar un virus, por ejemplo, o para hacer dinero a costilla de otros. Para impulsarlos a comprar cosas que no necesitan. Todo eso es inteligencia sin amor. ¿Y qué produce la voluntad o el poder que no está equilibrado por el amor? Autoritarismo. El autoritarismo de todos los dictadores que hay en el mundo
que hacen pasar hambre a sus pueblos, que mandan sus pueblos a invadir a otros. Entonces no les importan que los propios ciudadanos de su país y los de otros mueran en una guerra que ellos ven cómodamente sentados desde el escritorio de su casa presidencial. Eso es lo que produce el rayo azul cuando no está equilibrado. Tienen que equilibrar los tres rayos, los tres aspectos primordiales de Dios para llevar una vida sana, una vida inteligente y para tener éxito en sus vidas sentimentales, familiares, en el ámbito laboral, en el ámbito económico y también en el grupo de metafísica. Porque el grupo de metafísica es un ámbito más de tu vida y hace parte de tu vida. No es que vos vas a llevar una vida estúpida, ¿sí?, en tu pareja y en el ámbito y en el grupo de metafísica sos un iluminado. No, olvídate. Estás haciendo las mismas tonterías que haces en tu casa, las estás haciendo en el grupo de metafísica. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, vamos a ver, por ahí está, yo ya los voy a... Vamos a ir al capítulo 2. Página 25. ¿Quién me quiere leer el primer párrafo? Sobre todo, sí, todo el primer párrafo. ¿Quién me lo lee? Alguien que, la señora, vas a tener, por favor, que proyectar la voz para que se te oiga, porque no tenemos un micrófono auxiliar. Por falta de planificación. Porque nosotros siempre, cuando tenemos un evento de este tipo, si la conferencia es en la tarde, nosotros en la mañana venimos a hacer pruebas y ver que todo funciona. Y si por H o por B no se puede a la mañana, uno viene el día anterior, la tarde anterior, para que esto no pase, porque ustedes no tienen la culpa de la falta de planificación y de la improvisación de algunos. Esto, Antonella, vos que trabajas en el ámbito del teatro, de la música, y te tocará, o a lo mejor ya estás dando conciertos con orquesta, esto en los teatros no pasa, porque si pasa una vez, el público a ese teatro no vuelve, quiebra el teatro. Por allí está Sofía. ¿Dónde está Sofía? Esto en la medicina menos. Eso no pasa jamás en un hospital. Porque eso significa, vos trabajás en un hospital. ¿Querés decir algo al respecto? Le acercan espera que te acerquen el micrófono. Sí, yo trabajo en el hospital y es un hospital que es muy grande, o sea, mucha cirugía y tengo que llegar y ver primero el quirófano, si funcionan las luces cialíticas, si funciona el electrobisturí, si funciona la aspiración. Y si yo no llego a tener eso, o sea, yo enseguida me retan los cirujanos, o sea, tengo que tener todo eso porque puedo tener la urgencia. Porque ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la improvisación? Y si se me corta la luz, o sea, también eso tengo que ver. Y bueno, no puedo operar. Y si tengo el paciente ahí en este momento, sí, pero estamos, por ejemplo, ahora a mitad de una operación no te puedes quedar sin luz. Se te muere el paciente. Pero sí ha pasado, pero ha vuelto. Sí, ahora que están restaurando y están haciendo el nuevo hospital, estamos teniendo un poquito de problema, pero sí, está el grito en el cielo. O sea, eso sí. Inmediatamente entonces, quiero soluciones porque tengo un paciente ahí. Los médicos y los enfermeros o enfermeras tienen un entrenamiento para que aun cuando parece que están improvisando, no están improvisando. Están entrenados para resolver en un minuto lo que sea. Se les está desangrando a alguien que ha tenido un accidente en la calle y saben cómo hacerles un torniquete para que no se les desangre, porque no hay tiempo para llevarlos a un hospital. Esa gente, un médico, es un hombre del minuto. ¿Entienden? El director de un teatro
que tiene el teatro funcionando siempre y que tiene buenos equipos de sonido, buenos equipos de iluminación, y si el concierto va a empezar a las 8 está todo listo y comienza el concierto, y hay una persona parada en la puerta que es el portero, y a los que llegan tarde no los deja entrar, porque al menos en los teatros donde se presentan óperas o donde se presentan conciertos de música clásica, no se puede entrar tarde. Porque ahí no vuela ni una mosca. Y si entra alguien tarde, ese ruidito que hace la puerta que se abre, arruina todo. La magia. Y no importa que usted haya pagado 200, 300, 500 o $1000 la entrada, porque eso es lo que vale una entrada a una ópera. Si usted llega tarde, no lo van a dejar entrar. Va a tener que esperar al receso. ¿Entienden? Y lo mismo en una actividad de metafísica. En las actividades de metafísica normales hay un portero en la puerta. Para que no pase como pasó hoy durante el servicio, que llegó una persona tarde y empezó a abrir y a forzar todas las puertas que tiene esta sala, que tiene varias. Pero la culpa no la tiene ella, porque viene por primera vez y no sabe. La culpa la tienen los desorganizados de los supuestos organizadores, que no planifican. ¿Entienden? Eso significa fracaso. Y se los estoy diciendo, ¿por qué? Porque quiero que se conviertan en gente del minuto. Ustedes no van a llegar a grandes empresarios, hombres o mujeres de negocios exitosos o profesionales exitosos de esa manera. Imposible. Pero les quiero decir que en metafísica sí tenemos gente que es gente del minuto. Cuando este libro salió por primera vez, traducido al castellano en el año 1999, lo empezamos a trabajar, y en el año finales del 2001, inicios del 2002, nuestro país estaba atravesando ciertas circunstancias de orden político y económico, que no me voy a detener a mencionarlas para no darles más poder, pero creo que todos ustedes saben de qué estoy hablando, salvo los más jovencitos que a lo mejor eran muy niñitas o no habían ni nacido. Pero aún así, si no les preguntan o leen qué fue lo que pasó en enero del 2002. ¿Bien? Ok. Yo me encerré en mi casa a estudiar este libro. Ya lo conocía. Pero como estos discursos, esta enseñanza, el maestro Saint-Germain la dio en los años 30, y en los años 30, no digo un país, el mundo estaba ardiendo por problemas políticos, conflictos internacionales y conflictos económicos terribles que habían de hecho dado inicio prácticamente a la década de los años 30. Y Saint-Germain les dio esta enseñanza a ese grupo de empresarios para que en medio de esa situación tuvieran éxito y salieran adelante. Yo dije, si en los años 30 pudieron, nosotros en Argentina 2002 también podemos. Me puse a estudiar el libro y a armar el curso extrayendo todo lo que Saint-Germain hablaba allí relacionado con la prosperidad en el mundo económico. Y empecé a comunicar, a dar este curso primero poniéndolo en práctica yo, para mantenerme polarizado. Porque donde está tu atención, allí estás vos. Si estás pensando en los problemas, y cuando digo pensando en los problemas es no para resolverlos. Porque una cosa es observar y darse cuenta de los problemas para resolverlos. Eso está bien. Eso es ser positivo, ser activo.
Creer que ser metafísico y ser positivo es mirar para otro lado cuando la casa se esté incendiando, la casa se te va a incendiar, va a quedar hecha cenizas, aunque vos mires para otro lado. Ser positivo es darte cuenta de lo que está mal y corregirlo. Es decir, yo esto no lo acepto y lo cambio. Es lo que hace el médico. El médico no acepta la apariencia de enfermedad. Busca la causa, le da al paciente el tratamiento y vela porque el paciente sigue el tratamiento hasta que se cure. Eso es ser positivo. Eso es lo que ustedes estudian en metafísica. Ahora, estar hablando de problemas por hablar de problemas y creer que no tienen solución y que uno es víctima, eso sí es negativo y no conduce a nada más que al fracaso y al caos. Entonces, comencé a comunicar este curso y ¿qué les digo? Ese año yo tengo una empresa, una pequeña o mediana empresa, que en ese momento era incipiente, tenía 3 o 4 años, fue el año en que más crecimos hasta ese momento. Prácticamente la actividad se duplicó. En los grupos de metafísica también prácticamente se duplicó la actividad. Pero lo interesante es que en el grupo de metafísica en Buenos Aires, que es donde en esa época residía todo el año prácticamente, había algunos muchachitos y muchachitas, chicos de 17, 20, 22 años, que estaban dando sus primeros pasos, no digo en la metafísica, en la vida, empezando su vida laboral mientras estudiaban. Y empezaron a poner en práctica esto. Una de ellas, a los 30 años, era gerente de 3 empresas al mismo tiempo. Otro de ellos, que era un técnico que arreglaba alarmas en esa época, hoy en día es un empresario multinacional. Tiene la representación de 5 o 6 firmas internacionales en la Argentina. Otra vive en Suiza y es ejecutiva de una multinacional en Suiza. Y habla 5 idiomas y va por el 6º. Por mencionarles solo algunas. Esa gente es gente del minuto. Y si ustedes les preguntan cómo llegaron al lugar, al puesto donde están, todos le van a repetir lo mismo. Haciendo lo que aprendimos a hacer en la metafísica. Pero no lo que hacen la gente que organiza esta conferencia. Que uno llega y por enésima vez, después de 2 o 3 años, repiten siempre los mismos errores. Uno llega acá, han contratado un equipo de sonido y un sonidista, que es el que está colocando el sonido o las luces, y ni te lo presentan. O llegas y ni siquiera te saludan. Uno de estos hombres del minuto, o gente del minuto del que les hablaba anteriormente, el que tiene la representación de 5 o 6 firmas, una china, otra es finlandesa, la otra es italiana y demás, el que hace, cuando llegan estas personas al país, los espera, los va a buscar al aeropuerto, los lleva a comer, los llega a conocer los lugares más importantes y representativos de la ciudad, de Buenos Aires en ese caso, o cuando viaja a sus países, hace otro tanto. Es una persona con don de gente. ¿Ustedes creen que una persona que cuando el invitado llega no lo saluda, tiene don de gente? ¿Ustedes creen que cuando esa persona que es el invitado, hay personas que él no conoce y no se las presentan, esa persona tiene don de gente? ¿Tiene una educación básica siquiera? No la tiene. Y eso significa, al menos en el mundo de los negocios, fracaso. Eso es suficiente para que pierdas el negocio.
Por eso cuando llegué aquí armé un escándalo. Porque yo no acepto que en la metafísica haya gente que no sea gente del minuto. Y menos que sean reincidentes en los errores. Y 5 minutos antes de la actividad me fui con Gabriel Medina a tomarme un café en la planta baja del hotel. Y entonces se me acercó una de las personas que están colaborando hoy aquí, pero que no son metafísicos, a decirme, mira, yo no vivo acá, yo vengo de otra provincia, pero te quiero decir que acá hay una cuestión cultural y es que los santiagueños son así y no se comunican. ¿Y saben qué le dije? No lo acepto, le quito poder. No lo acepto. ¿Y ustedes lo van a aceptar? No. ¿Y por qué no lo dicen? No. Alguien está pensando y diciendo eso de ustedes y ustedes se quedan callados. Si se quedan callados, lo están aceptando. A eso es lo que tienen que decirle. ¿Saben qué? No lo acepto, le quito poder. Porque aquí hay gente inteligente trabajando en los hospitales. Si no, como ¿tu nombre cuál es, amor? Liliana. Como dijo Liliana, aquí en Santiago del Estero hay hospitales. Hay enfermeros y enfermeras, médicos o médicas a los que me imagino que no se les mueren los pacientes. ¿Por qué? Porque son gente del minuto y porque se comunican. Y yo tengo amigos que viven acá, que por cierto hoy no están, gracias a Dios. Me daría vergüenza que estén aquí y viendo esto, que trabajan en organismos y oficinas públicas a nivel nacional y trabajan a nivel nacional y son personas inteligentes y organizadas. Y de lo que les preguntes, ellos saben. Y por eso ocupan ese lugar. Y los mandan a Japón, los mandan a Estados Unidos y demás, y reciben especialistas en sus áreas que vienen de esos países y se ocupan de atenderlos. Y no hacen lo que hacen acá, los que organizan. Acá sí hay, en esta provincia, gente que se comunica, gente que se presenta, gente que saluda. Y yo no voy a generalizar y a decir que todos los que viven en Santiago son de una forma u otra por 2 o 3 maleducados que dejan mal parada a toda una provincia. No lo acepto. Y menos que se digan que son metafísicos. Un metafísico es una persona que pone en práctica los poderes de la presencia. Y uno de los poderes de la presencia es inteligencia, sabiduría. Cometiste un error una vez y te lo señalaron, tiene que bastar y sobrar para que no lo vuelvas a repetir en tu vida. Porque estar repitiendo errores es de menso, como diría el Chavo del Ocho. De mensos. Bien. ¿Quién estaba leyendo? Ah, la señora. Sí, mi amor. Por favor, ¿podés leer ese párrafo? Sí. Amados hermanos. Ponete de pie, por favor, y trata de proyectar la voz. Amados hermanos de la luz, como se han denominado a sí mismos gentes del minuto, y voy a llamarlos así. He de suponer que son conscientes de lo que esas palabras significan. Para usar una expresión conocida, siempre listos, prestos a la acción, alertas en todo momento, observando, cuidando, viendo qué más pueden hacer para glorificarse a sí mismos y glorificar plenamente sus mundos, desplegando así en las actividades que los rodean la gloria de esta presencia que espera pacientemente la oportunidad de activar sus poderes en ustedes. Entonces, gente del minuto es gente que está siempre lista. Siempre listo es el lema de quiénes. De los Boy Scouts. Es como ser un Boy Scout. ¿Sí? Había una película de este actor, ¿cómo se llama el actor que hizo el último Boy Scout? Ay, ya se les olvidó. Bruce Willis.
Bruce Willis hizo el último Boy Scout. Siempre listo, atento. Atento, alerta en todo momento, observando, cuidando, viendo qué más puede hacer para glorificarse a sí mismo y glorificar su mundo. Esa persona que está organizando esto, que estaba organizando las actividades de metafísica aquí, media hora antes de la actividad, después de todos los regaños que le había pegado, para que acomodaran las cosas, me dice, ay, ¿querés que vayamos a tomarnos un café? Ni le respondí. Di media vuelta y me fui, solo. Si esa persona lo que tiene que hacer es poner orden y acomodar el desorden que tiene aquí en la sala, ¿cómo se va a ir a tomar un café y abandonar su puesto? Y cuando encima de todo ya se le ha señalado todos los errores que hay que corregir. Esa persona no es una persona del minuto. No está siempre lista, no está atenta, no está alerta, no está buscando ni mejorarse a sí mismo ni mejorar a los demás. Ir a las actividades de metafísica de una persona así es una pérdida de tiempo. Esa persona lo que tiene que hacer es centrarse en sí mismo y ver lo que tiene que corregir, porque no le puede comunicar a los demás lo que ella no tiene vivenciado. Es como un médico al que se le mueren los pacientes que esté en la universidad dando clase de medicina. ¿Qué te va a enseñar, Sofía, ese médico? Nada, si debería estar preso por incompetente, porque un médico por ese tipo de errores va preso. Hay ámbitos de la vida donde estos errores no se pueden cometer. En la seguridad aérea no se pueden cometer estos errores. Se cae el avión y se mata a la gente. Entonces, vamos a ver. El tema de la actividad de hoy es tesorería de la presencia. O era. Tesorería de la presencia. ¿De qué creen ustedes que vamos a hablar? ¿De dinero? ¿Por qué? Por lo de tesorería. ¿Qué es la tesorería? ¿Alguien? Levante la mano a alguien. Vamos a ver, Antonella. ¿Qué es la tesorería? La tesorería es el ente encargado de todo lo que serían las operaciones financieras y el guardar el dinero. El dinero de una persona, una organización, una empresa. Una organización o de todo un país. Bien, entonces la tesorería de la presencia, ¿qué se te ocurre? ¿De qué trataremos? ¿De qué hablaremos hoy? Se me ocurre que puede estar relacionado con los cuerpos causales. Con el cuerpo causal. Con el cuerpo causal. Bien, caliente. Caliente, caliente. Exactamente. Vamos a avanzar un poquito. Ya les digo dónde vamos a ir. Vamos a la página 49. No, vamos a ir primero a la página 16. Comprensión del yo soy. Segundo párrafo. ¿Quién puede leer? Vamos a ver, Sofía. Levanta la manito, así Blanca te alcanza el micrófono. Sí, comprensión del yo soy, segundo párrafo. Bien. Dios no es asunto de religión. Dios es la ley de la vida que hace latir sus corazones y el de todos los seres humanos sobre la tierra. Por lo tanto, cuando lleguen a entender que es Dios quien le da la vida, que Él está activo en el mundo físico y quiere que ustedes sean felices, tengan éxito y logren todo lo que sus corazones desean, entonces, invocado a la acción, ese poder de la luz que hace latir sus corazones, los conducirá al éxito, siempre y cuando mantengan su mundo emocional en armonía. Ok, vamos acá por parte. ¿Por qué vamos a hablar de Dios? Porque de esa tesorería, cuando hablamos tesorería de la presencia, esa presencia
a la que hace referencia el título, ¿cuál será? La presencia yo soy. ¿Y la presencia yo soy qué es? Es Dios en nosotros. Muy bien. Entonces hay que entender quién es o qué es ese Dios en nosotros para entender qué será esa tesorería de la que hablamos. ¿Bien? Ok. Dice acá, Dios no es asunto de religión. Hay mucha gente que no quiere saber nada hoy en día de las religiones por diversos motivos, ¿sí? Por situaciones que se han dado eventualmente en organizaciones religiosas. Y entonces, ¿cómo son esas organizaciones religiosas o sus miembros? Los que hablan de Dios, cuando la gente ve que algunos de los que hablan de Dios hacen barbaridades, entonces no quieren más oír hablar de Dios. Porque creen que Dios es un asunto de religión. Y resulta que Dios es un asunto de tu vida, de la vida de cada uno de nosotros, que no le pertenece ni es competencia exclusiva de las religiones, sino de todos nosotros. ¿Sí? Dios no es un viejito barbudo sentado en una nube que está arbitrariamente a favor de unos y en contra de otros. A favor de los que están en esta religión y en contra de los que no pertenecen a esa religión. A favor de los que viven en un país y en contra de los que tienen otra nacionalidad. A favor de una raza y en contra de otras razas. Ese Dios no existe. Ese Dios es un invento, al menos su imagen antropomórfica, de los artistas, de los pintores. A propósito, esta imagen de Dios, ¿alguien sabe quién la pintó? ¿Nadie sabe? Sí, Blanca. En la Capilla Sixtina. Eso está en la Capilla Sixtina, donde eligen los papas, donde se realizó el último cónclave, y se realizan en general todos los cónclaves en los que se elige un papa. ¿Y quién lo pintó? Ángel. Miguel Ángel Buonarroti, exactamente. Bien, entonces Dios no es así, ni es un viejito encima con el ceño fruncido, con cara de malo, que está viendo si metes la pata para lanzarte como un rayo, ¿sí? Al mejor estilo Zeus, el Zeus de los griegos. Tal vez de ahí lo tomaron, ¿no? De los pueblos más antiguos en los que estaban acostumbrados a antropomorfizar las fuerzas de la naturaleza. Entonces a los rayos y relámpagos le dieron la forma y le pusieron un nombre, le dieron el nombre de Zeus, los griegos. Al mar y a las aguas del océano le dieron de nombre Neptuno o Poseidón y le pusieron un tridente en la mano. Pero todo eso es producto de la imaginación de la gente. ¿Sí? Bien. Dios es la vida. Dios es, dice San Juan en el Evangelio, Dios es luz. ¿Y saben dónde está la luz? ¿Saben dónde está la luz? Acá está en el foquito, sí, es verdad. ¿Y dónde más? Decimos, pero dentro de cada uno, si te rajan el pecho, no sé si van a encontrar luz. Y cuando el médico opera, no encuentra nada de eso. ¿Sí? Es muy bonito, es una frase hecha, muy New Age. Pero, vamos a ver, Antonella. En el sol hay luz, sí, es cierto. Y la luz es energía. Y esa energía está en todas partes. En todo el universo hay energía. Donde no hay energía, donde no hay vida, donde no hay materia, y materia y energía son factores, ¿sí? Que se complementan, entonces no hay nada. Lo que pasa es que muchas de esa luz o de esas vibraciones, nuestros ojos no las perciben. Entonces creemos que hay oscuridad, pero no hay oscuridad, hay energía, hay luz. Solo que tu ojo no la percibe. ¿Sí? Bien. Dios es luz.
Dios es la vida omnipresente, la vida que hace que las cosas sean y existan. Por eso también se habla del ser supremo o del ser universal. El ser es aquello que hace que las cosas existan. Por ejemplo, ¿este proyector existe o no existe? Sí. Está aquí, ocupa un lugar, porque aquí hay energía. Hay energía y materia que lo sostiene. Esa energía y esa materia última que conforma y sostiene esto es Dios. Vos existís, yo existo. Estamos aquí ocupando un lugar. Porque hay una energía que hace latir nuestro corazón. Que la sangre circule por las venas. Una vitalidad que nos permite movernos. Esa energía también hace que funcione tu cerebro y puedas pensar. Te da la capacidad de sentir. Esa energía que te permite hacer todo esto, pensar, sentir, hablar, físicamente, sostener un cuerpo en el plano físico, moverte, esa energía o esa vida es Dios. Y donde esa energía no está, no hay nada. Y por lo tanto, donde no hay nada es un lugar que no existe. Por lo tanto, todo lo que existe, existe porque en ello está la vida. La vida una. Si lo fuéramos a representar, para no hacer un viejito barbudo, imagínense, podríamos representarlo más o menos de esta manera, como un gran sol, del cual emana y que es toda la luz del universo. En este sol vemos en el centro una llama triple, azul, dorada y rosa. ¿Qué cosa representará esa triple llama? Pregunto. Nadie... A ver, veamos rosa. Esa llama representa a Dios dentro de nosotros. Ah, solamente esa triple llama, o sea que Dios está acá, pero no está acá. No, está en todo. Dios está en todo. Y entonces, ¿qué representa esto? No me podés decir que esto representa a Dios, porque entonces, ¿y el resto qué es? Y Vamos Dios a ver es todo. acá la señorita. Vamos a darle la oportunidad de responder. La Trinidad. ¿Representa? La Trinidad. La Trinidad. ¿Cuál es esa Trinidad? Dios Padre, Hijo y Padre, Hijo y Espíritu y Santo. Espíritu Santo. Que es lo mismo que voluntad, sabiduría y amor. Los tres aspectos primarios de Dios, de cualquier conciencia. Cuando usted está despierto y le hacen una pregunta, ¿qué hace? Responde. Hasta si no sabe, ¿qué dice? No sé, pero responde, no se queda mudo. Si a usted le proponen a los niños están muy despiertos. Es con el tiempo que a veces se adormecen. Y en vez de evolucionar, parece que retrocedieran. Cuando usted a un niño le propone hacer algún juego, por ejemplo, un desafío, ¿qué hacen los niños? Todos quieren participar, todos levantan la mano. ¿Qué les pasó a ustedes que les hacen una pregunta o les proponen participar y se quedan mudos y no se mueven? ¿Dónde está esa llama azul en ustedes? ¿Y por qué? Para no quedar mal. Porque entonces, ¿y cuál es el problema de quedar mal?
Bueno, como adultos, o sea, como que tenemos culpas después. ¿Tienen culpa o qué? O vergüenza. Tienen miedo. Miedo a la palabra miedo. Y el miedo es lo opuesto a eso. El miedo es falta de voluntad. El miedo es falta de fe. El miedo es ausencia de Dios. Cuando ustedes les dan lugar al miedo, no le están dando lugar a Dios en ustedes para que se exprese. Ese poder de Dios en ustedes no se está expresando. Porque lo que están dejando, y cuando no se expresa, lo que hay es miedo. ¿Y ustedes quieren seguir viviendo con miedo? No. La persona que vive con miedo, vive presa. Cuando empezamos la actividad, les expliqué qué eran los hombres del minuto. ¿De dónde viene el nombre? Si Saint Germain hubiera dado estos discursos en Argentina, tal vez se hubieran autodenominado los granaderos de Saint Germain. Bien, ok, pero sean los granaderos aquí en Sudamérica o los hombres del minuto en Estados Unidos, cualquiera de ellos, ¿sí? Agarraron sus armas y defendieron sus derechos y se hicieron libres y construyeron un país libre. Porque ¿saben qué hicieron con el miedo? Lo pisotearon al miedo. Lo enfrentan. Y se fueron adelante y echaron a los que querían gobernarlos y dominarlos. Y mantenerlos sometidos. Ahora, ¿para qué esa gente dio su vida para liberar estos países? Para que la gente que vive en los países viva con miedo. Sean granaderos y granaderas, carajo. Yo estoy aceptando, padre. Entonces, de esta presencia yo soy universal, de esta presencia de Dios universal, es que emanan nuestros espíritus. Nuestros espíritus que, como dice el Génesis de la Biblia, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No es que fueron creados, porque en realidad no fueron creados. Somos parte, como espíritus, de la presencia de Dios universal. Somos células de esa conciencia. Somos chispas de ese gran sol espiritual central, que es Dios, el ser universal, la totalidad de la vida. Y como esa energía es la que sostiene todo lo que existe, por eso su nombre es Yo Soy. Porque la acción de ser, si usted la asume en primera persona, es Yo Soy. Y como tu espíritu es uno, no está diferenciado de ese gran sol, de esa luz universal. Es una chispa de esa luz universal. Y como esa luz universal es eterna, no tiene principio ni fin. La física lo dice. Nada se pierde, todo se transforma. Esa vida, esa energía no desaparece, no se extingue, es eterna. Tu espíritu es parte de esa vida y es también eterno y tiene las mismas características y su nombre también es Yo Soy. Por eso se lo conoce como la presencia Yo Soy. Es una individualización, un rayo indivisible de esa luz y de esa conciencia universal que está representado aquí. Por eso, como Dios es la totalidad de la vida y donde no esté la energía de la presencia Yo Soy, no hay nada, San Pablo en su discurso a los atenienses les dice: en él vivimos, nos movemos y existimos.
¿Qué quiere decir? En Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Qué implica eso? Que donde quiera que nos movamos, está Dios. Estamos siempre dentro de Dios. Y tomándose de eso, el maestro Saint Germain nos ofrece este decreto. Dios es opulencia, Dios es prosperidad. Y como Dios está en todas partes, sus cualidades, incluyendo la opulencia, también son omnipresentes. Y podemos decretar, vamos, yo vivo, me muevo y tengo mi ser, y toda expresión externa en la plena opulencia de Dios, y la manifiesto a cada momento. Gracias, Padre. Bien, avanzamos. Entonces, aquí tenemos representado en esta lámina, hemos traído esta la laminita, la presencia. Tampoco. Bueno. ¿Habrá algo que sí hayan hecho hoy? Entonces, esta imagen que están viendo aquí se llama la lámina de la presencia yo soy, es una representación de lo que nosotros somos. San Pablo, ya que estamos hablando de San Pablo, que fue el que dijo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, él también dijo que el ser humano era espíritu, alma y cuerpo. De ahí es de donde sacamos el término espíritu y alma. Ahora usted se para acá en la peatonal a preguntarle a la gente, ¿qué es espíritu? ¿Qué es alma? Y dudo que alguien le responda algo coherente. Bien. El espíritu es Dios en vos, es esa chispa de la divinidad, imagen y semejanza del ser supremo o ser universal. Ahora, los poderes y la intensidad de esa luz y de esa conciencia son tales que no se pueden meter en ningún cuerpo de carne y hueso. O sea, todo, no hace falta tampoco. Basta un rayito de esa potencia para hacer que un cuerpo viva, para que un cuerpo sea concebido, crezca, se desarrolle y funcione maravillosamente. Entonces, de tu espíritu desciende un rayo de luz, que es como una corriente de energía. La Biblia, ¿cómo lo llama la Biblia a ese rayo de luz que desciende de la presencia yo soy? ¿Alguien lo recuerda? El cordón plateado. Muy bien, y ese cordón plateado entra a tu cuerpo por el tope de la cabeza. Aquí, tóquense. Eso que cuando los niños son muy pequeños está abierto. ¿Cómo lo llamamos? La mollera, ¿no? La mollera que está entre... ¿Cuáles son los huesos, doctora? Entre el occipital y los parietales, ¿verdad? ¿Correcto? Entre el occipital y los parietales, en los primeros meses, cuando nacemos, todavía no se han cerrado y por ahí es donde entra el cordón plateado. ¿Bien? Ok. Y se ancla en tu corazón. Y ese rayo cuando se ancla en tu corazón, que se manifiesta como un sol, como un fuego, que es la vida que sostiene el cuerpo, que lo hace latir, que te permite pensar, sentir, actuar, hablar, es el alma, el Cristo interno, Dios dentro tuyo. El rayo de la presencia yo soy dentro del ser humano. Y el cuerpo es, por supuesto, la personalidad humana. Bien, avancemos. Vamos a ir ahora a la página 49. Vamos a la página 49. ¿Quién me ayuda con la lectura? Donde dice tesorería de la presencia, segundo párrafo. ¿Alguien que no haya leído? Tal vez. La señora. Mantenga la manito levantada, así le alcanzamos el micrófono. ¿Qué pasa tú? La tesorería. Tesorería de la presencia, página 49, segundo párrafo.
Amados, contemplen esa corriente de luz que desciende desde la presencia. De allí proviene toda la inteligencia, la energía y el poder con los cuales actúan sus formas humanas. No hay otro lugar en el universo de donde puedan venir. Muy bien, hasta ahí. Entonces, esa corriente, ese cable de luz, esa corriente de vida, es el cable por donde baja la inteligencia, la vida, la salud, el poder y todo lo que puedas necesitar en tu vida. Es el cable de alimentación. Cuando ese cable de luz se corta o se desconecta del corazón, ¿qué pasa con el corazón? Se para, se detiene. Les voy a dar un ejemplo. Acá debe haber un cable. Esto debe tener un cable en algún lado. Pero no lo encuentro. ¿Eh? Ah, ese no tiene cable. ¿Y aquel tendrá cable? Lo que pasa es que no puedo desconectarlo. Nos quedamos sin la luz. Pero el proyector tiene un cable. Si yo lo desconecto, nos quedamos sin la proyección. Vamos a evitar hacerlo para poder seguir utilizándolo. Lo mismo ocurre cuando ese cordón plateado se desconecta del corazón. ¿Qué pasa con el corazón? Deja de latir. ¿Qué pasa con el cuerpo? Los órganos empiezan a descomponerse. ¿Por qué? Porque ese cable de energía no es solamente el impulso que hace latir el corazón, no es un impulso eléctrico nada más, que le hacemos un electroshock y ya está, y sigue funcionando. No, es vida. Esa vida vitaliza las células. Esa vida es un poder cohesivo que mantiene la materia formando células. A las células en un todo coherente e inteligente conformando órganos, músculos, miembros y todo un cuerpo. Cuando se desconecta, no hay nada, porque la conciencia, la inteligencia, la vida, el poder cohesivo que estaba funcionando a través de esa forma física ha desaparecido, se ha ido. En el cuerpo no hay nada. El cerebro no piensa. Óiganme esto bien, los médicos y los científicos. El cerebro no piensa. El pensamiento no es el producto de una sinapsis o de impulsos eléctricos o de otro tipo entre neuronas. La que piensa es la mente. El cerebro es solamente el instrumento que la mente utiliza cuando esta conexión todavía existe para funcionar en el cuerpo físico. Pero cuando esa corriente de vida se desconecta del corazón, la mente sigue pensando y funcionando. El que no funciona más es el cerebro. ¿Comprenden? Bien. ¿Quién puede leer el párrafo siguiente? Veamos, aquí. La señorita, dame un segundito que te alcance en el micrófono, por favor. Una vez que entiendan esto, habrán tocado la fuente, la central generadora de luz, el manantial de toda inteligencia. Sí, seguí. Entonces, manteniendo sus sentimientos armonizados y deteniendo toda recalificación discordante en sus sentimientos, ustedes pueden invocar esta poderosa energía, librarse a sí mismos para siempre de toda limitación y atraer desde la tesorería de esa presencia todo el dinero y cualquier otra cosa que necesiten utilizar. Porque ustedes están actuando de acuerdo con la ley de la vida. Ok, hasta ahí. Óiganme bien. Dice, porque ustedes están actuando de acuerdo con la ley de la vida. ¿Qué es actuar de acuerdo con la ley de la vida? Primero, y todo esto que leímos, subráyenlo. Mantener los sentimientos armonizados es lo primero y lo más importante. Segundo, dejar de calificar negativamente la energía y por el contrario, calificarla positivamente. Calificarla positivamente, ¿qué significa?
Denme ejemplos concretos. Positivo, por ejemplo, si vemos algo lindo, decir que es lindo para saber que estamos viendo algo que queremos ver, por ejemplo, esa computadora que es linda. La que Antonella, vos sí. Estás estudiando música. ¿Qué instrumento tocas? Flauta traversa. La flauta traversa. Sí. ¿Sí? Ok. Si vos estás tocando la flauta traversa y la estás tocando mal, digamos, estás tocando una obra y no estás siguiendo el tiempo correcto, no estás leyendo correctamente la partitura. Y el profesor de flauta traversa te dice, ay, pero qué lindo. No. ¿Él está calificando positivamente la energía? No. No. Porque no me está corrigiendo. Cuando él se da cuenta de que estás cometiendo algún error y te lo señala, también está calificando la energía positivamente. De forma positiva. ¿Por qué? Porque te está despertando la conciencia a vos al error para que no lo vuelvas a cometer y lo corrijas. Claro. ¿Entienden? Sí. Cuando vos tocas música, haces música, estás armonizando. La música es armonía. Uno de los elementos de la música es la armonía. Entonces, cuando estás haciendo música, tocando música armónica, agradable, estás armonizando y embelleciendo la vida. Estás calificando tu energía con esa armonía. Cuando los médicos están sanando, atendiendo a los pacientes, o los enfermeros, enfermeras, lo que sea, están atendiendo y sanando a los pacientes, ¿con qué están calificando la energía? Con salud. Con salud. Con salud. Cuando el hombre de negocios está viendo cómo hacer dinero o cómo producir algún bien de consumo para hacerle la vida más fácil y confortable a la gente, ¿en qué están calificando la energía? Prosperidad. Prosperidad, abundancia, confortamiento también. Bien. Y tercero, pueden ustedes invocar a esta energía para que se manifieste en la vida de ustedes. Así como Antonella cuando toca la flauta traversa la califica en armonía. Así como cuando Liliana atiende a los pacientes la califica en salud, ustedes pueden por medio de la invocación calificarla como dinero y que ese dinero venga a sus vidas, a sus negocios y a sus bolsillos. ¿Sí? ¿Vamos a hacerlo? ¿O no lo quieren hacer? Sí. Bien. ¿Por qué es importante la armonía? Porque de los 4 métodos a través de los cuales los seres humanos calificamos la energía, que son pensamiento, sentimiento, palabra y acción, el 80% lo calificamos con esto, con el sentimiento. Por eso armonizar tus sentimientos es fundamental. Porque, mira, vos podés ser muy inteligente, pero si andás con los sentimientos inarmónicos, es probable que estés metiendo la pata todo el tiempo. Podría decir, la inteligencia de tu presencia no se puede exteriorizar. Los poderes de tu presencia no pueden fluir a través de vos cuando emocionalmente estás inarmónico. Inarmónico es deprimido, enojado, con miedo, ansioso, nervioso, angustiado. ¿Por qué? Porque esos poderes tienen que fluir a través tuyo. Vos sos el canal. Y la inarmonía emocional lo está obstruyendo. Así que lo más importante cuando estás inarmonioso es armonizarte. No hay nada más importante que eso. Los decretos te pueden servir. Sirven. Pero hay que ser coherente. Porque el cuadrante de causación es pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Yo no hago nada decretando bajar de peso, ¿sí? Si salgo de acá y como grasas saturadas, excesos de azúcares,
y cosas que hacen daño. ¿Comprenden? Tengo que ser coherente en mis acciones. Vamos todos juntos. Yo soy la perfecta armonía de mis pensamientos, sentimientos y acciones. De nuevo. Yo soy la perfecta armonía de mis pensamientos, sentimientos y acciones. Muy bien, entonces vamos a la tesorería espiritual. La tesorería espiritual es tu cuerpo causal. Estas 7 esferas de luz que vemos rodeando a la presencia yo soy, a nuestro ser interno. En realidad rodean al Cristo interno específicamente. También lo veíamos en la imagen que observamos anteriormente de Dios como un sol, que había 7 esferas, ¿sí? Porque ya sea la conciencia del ser universal o la conciencia del ser en vos, tienen este cuerpo causal, esas 7 esferas de luz. Y allí están los poderes de Dios en vos. En el cuerpo causal no es que tengas plata, ¿sí? No es que haya literalmente ahí dólares, pesos, euros, yen, lo que quieras. Pero la energía con la que se hace el dinero y todo lo demás que vemos en el mundo físico, esa energía viene de ahí. Ha venido a través de esa corriente de vida de algún ser humano o de algún ser individualizado. ¿Sí? Por lo tanto, vos podés usar esa energía y invocarla y calificarla para que se convierta en tu vida en dinero, para que se manifieste en tu vida como abundancia de liquidez. Entonces, podemos decretar, vamos juntos. Dios en mí es el guardián de mi tesorería. Yo sé que Dios produce para mi uso visible gran abundancia de dinero, tan rápido como lo necesito, que Él mismo nunca se atrasa y que todas mis obligaciones aparentes son cubiertas a tiempo. ¿Quieren hacerlo de nuevo? Sí. Vamos. Dios es el guardián de mi tesorería. Yo sé que Dios produce para mi uso visible gran abundancia de dinero, tan rápido como lo necesito, que Él mismo nunca se atrasa y que todas mis obligaciones aparentes son cubiertas a tiempo. Gracias. Le voy a lanzar un desafío. Los hombres del minuto, como los granaderos, eran soldados, eran militares. ¿Aquí alguien es militar? No, nadie. Se nota. ¿Alguna vez han oído a los militares dando órdenes? Bien. Y cuando un militar da órdenes, sus subalternos, ¿qué hacen? Obedecen. Y algunos se animan a no obedecer. ¿Por qué? Por la autoridad que le imprime en el sentimiento el militar cuando da la orden. Eso también pasa con el caso de algunos empresarios, de algunos hombres de negocios, de algunos directores de orquesta, directores de conservatorio, directores o directoras de escuela que dan una orden, ¿sí? Y la gente la cumple. Eso es un decreto. Y así se hacen los decretos. Los decretos no son súplicas, no son oraciones, no son letanías, son órdenes que ustedes le dan a la vida para que actúe de cierta manera, sin lugar a dudas. Si ustedes lo hacen con sentimientos de duda, esos decretos no sirven para nada. Lo tienen que hacer, o sea, se tienen que comer, ¿sí? Tragar un militar, un granadero, ¿sí? Se tienen que tragar un general San Martín, vamos, o un Güemes y dar una orden. ¿Podemos probar? Vamos. Vamos todos. Yo sé que Dios produce para mi uso visible gran abundancia de dinero,
tan rápido como lo necesito, que Él mismo nunca se atrasa y que todas mis obligaciones aparentes son cubiertas a tiempo. Gracias. Mucho mejor. Creo que todavía lo pueden hacer mejor. Pero, por lo menos, van progresando. Bien. Entonces, tu cuerpo, dentro de tu cuerpo causal, que es la tesorería de tu presencia, yo soy, la tesorería de tu vida, donde se acumulan todos los bienes de tu corriente de vida, ahí, antes de que vos nazcas, está toda la comida que te vas a comer en toda tu vida. No falta nada. Todos los pancitos, todas las tortitas, las humitas, todos los ravioles, lo que fuera que te vas a comer, está todo ahí. Pero en esencia, la esencia de esos alimentos están allí. Toda la ropa que vas a utilizar, pantalones, vestidos, cartera, billetera, sombreros, zapatos, todo lo que vas a necesitar y a usar o no, están allí en esencia. No es que llevas un globo aerostático, obviamente, sino que la causa que cuando sean necesarios en el plano físico estos bienes los va a traer a la manifestación, los va a traer a tu vida, esas causas están en tu cuerpo causal. Por eso se llama cuerpo causal. Es la causa de todo lo bueno que te corresponde, que necesitas para desenvolver tu plan divino de perfección, para hacer lo que viniste a hacer a este mundo como Dios manda. Y cuando digo como Dios manda, es a propósito. Porque Dios es opulencia. Dios no es miseria. Entonces, tu plan divino de perfección es hacer lo que tenés que hacer opulentemente y prósperamente. Dentro de tu cuerpo causal está la ropa que vas a necesitar. Y ropa linda, buena, que no está manchada, ni dañada, ni deteriorada. No, está bella, a la moda o elegante. No es la voluntad de Dios ni tu plan divino de perfección que andes por la calle caminando y dando pena. Dando vergüenza. ¿Entienden? Bien. O comiendo mal. En forma desbalanceada. Dentro de tu plan divino de perfección están todas las casas o departamentos en los que vas a vivir a lo largo de toda tu vida. ¿Sí? Y lo mismo, esos departamentos y estas casas que están en tu cuerpo causal, en esencia son casas donde con las paredes pintadas, sin manchas de humedad, sin grietas, sin goteras, donde todo funciona bien. Porque ese es tu plan divino de perfección. Dios no inventó ni las goteras, ni las grietas, ni las manchas de humedad. Ese es un deterioro que el ser humano acepta por conciencia de miseria. Dentro de tu cuerpo causal están todos los coches, autobuses, aviones propios, alquilados, rentados, que vayas a utilizar en tu vida. Todo eso está ahí en tu cuerpo causal. Si estamos, ¿en qué año estamos? 2025. ¿Y cuál es el método más avanzado para viajar, por ejemplo, de un país a otro? Un avión. Sí, bueno, a menos que esté en la frontera de Brasil, ¿sí? Y vos digas, bueno, agarro el auto y en 2 horas estoy, por ejemplo, en Camboriú, o en 4 horas estoy en la playa brasilera, ¿sí? No es la voluntad de Dios y tu plan divino de perfección que pases 25 horas, 30 horas viajando en el auto para llegar a Brasil. Cuando hay avión para hacerlo. ¿Entienden? Sí. Ni te vas a tomar un barco para llegar a Europa, como lo hicieron tus bisabuelos, cuando se vinieron, cuando hay avión. Ahora si te tomas un barco será un crucero de placer. ¿Entienden? Bien. Perfecto.
Entonces, vos podés decretar que toda esa abundancia que vos ya tenés en tu cuerpo causal y es tuya por derecho de conciencia, se te manifieste. No tenés por qué carecer de nada, porque Dios ya te lo ha dado antes de que nazcas. Vamos juntos. Amada presencia, yo soy. Descarga a través de mí, directamente desde mi cuerpo causal, toda la provisión que requiero, armonizándolo todo. Y esa provisión te baja. Te baja particularmente cuando es provisión económica o material de la sexta esfera, que es la esfera de color naranja. Porque en las otras esferas hay provisión, pero de otras cosas, de salud, de inteligencia, de buena voluntad, de fe, etc. Pero lo que es provisión económica específicamente baja de la esfera naranja. Bien, el cuerpo causal son los tesoros en el cielo, a los que se refiere el Maestro Jesús cuando dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín los corrompe y donde los ladrones roban. Háganse tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe y los ladrones no te lo pueden robar. ¿Por qué? Porque lo que tenés en el cuerpo causal es la conciencia de estos asuntos. Y la conciencia de estos asuntos no te la puede quitar nadie. Son esencia de tu ser. Ya vamos a explicarlo un poco mejor esto, cómo funciona en forma práctica. ¿Quién quiere leer qué es el cuerpo causal? Vamos a ver la señora que está en segunda fila, atrás tuya, Blanca. Cuerpo causal. Son 7 esferas concéntricas que rodean al Cristo interior y guardan toda la sabiduría acumulada a lo largo de nuestra existencia. Bien, en ese cuerpo causal se acumula todo lo que vos has ido ganando a lo largo de tu evolución en vidas pasadas. Y también lo que quiera que necesites para desenvolver tu plan divino de perfección en esta vida. Todo eso está ahí dentro del cuerpo causal. Por ejemplo, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si Sofía, su plan divino de perfección, lo que ella quiere hacer en su vida, que es bueno y no le hace daño a nadie, es ser médica, en su cuerpo causal está los libros de medicina, la facultad de medicina donde estudiar, los profesores que les den, que le comuniquen el conocimiento que ella necesita. Y no solamente eso, cuando se reciba, los hospitales donde trabajar o los consultorios donde trabajar o los laboratorios donde investigar si se quisiera dedicar a la investigación y la inteligencia para entender todo eso perfectamente, rendir los exámenes y aprobar con buenas notas. Y la inteligencia para después, como profesional, aplicar de manera correcta y perfecta los conocimientos adquiridos y sanar a la gente. Todo eso está en tu cuerpo causal. Es tu derecho de conciencia. Y no te puede faltar nada. A menos que vos empieces a ponerle peros y aceptar la limitación. Por ejemplo, que te hagan creer que, a ver, porque eso pasa, alguna persona negativa en el entorno familiar o en el entorno social le haga creer: ay, pero vos sos muy burra para eso, vos no lo vas a lograr. Y la persona se lo cree. O dice la facultad es muy difícil. O la facultad es muy difícil, no es para cualquiera. No es para cualquiera, como diciendo, para vos no es. Si la persona acepta ese concepto de limitación, te cierra la puerta al cuerpo causal y la inteligencia, el conocimiento, lo que necesita no baja. ¿Entienden? Por eso es que uno no puede aceptar las negatividades de nadie. Y si alguien te dice algo negativo, tomarlo como si fuera un insulto. Ah, pero esto
pero yo quiero estudiar flauta traversa. Ah, pero la flauta traversa es muy cara. ¿Sí? No lo acepto, le quito poder. Gracias, Padre, porque ya tengo mi flauta traversa. Punto. Y de oro, caramba. Que son las que suenan mejor. Pero ¿por qué se ríen? Se ríen porque le parece que no se puede. Y si quisieras estudiar violín y estés estudiando violín, decir, y yo voy a tocar un Stradivarius. ¿Y por qué no? Ahora, si te reís, es porque crees que no podés. Y si ese Stradivarius, que no sé si saben lo que es el mejor violín del mundo, si este Stradivarius o un Steinway, vas a tocar, vas a estudiar piano y decretas tu Steinway. Pero si vos crees que no lo vas a tener, te puedo decir algo. Creo que no hay concertista que se precie, ni teatro en el mundo que se precie de ser más o menos un buen teatro que no tenga un Steinway. Si vos decretas que nunca lo vos crees que nunca lo vas a tener, es porque nunca vas a ser un concertista. No pasará, estás pensando que no vas a pasar de ser un pianista mediocre. ¿Entienden? Ese es el punto. Te estás decretando vos mismo una limitación. Bien, entonces, en las 7 esferas del cuerpo causal tenemos acumulados los poderes de nuestra presencia. En la esfera azul, que es la central, están los poderes de la voluntad, fuerza, protección. En la segunda esfera dorada, ahí están los poderes de la inteligencia y creatividad. A mí me ofendería que alguien me diga estúpido. Y más me ofendería o me encabronaría actuar estúpidamente y que me vean los demás como estúpido. Creo que me muero. Y por eso creo que trato de esmerarme por lo que voy a hacer, hacerlo bien. Y si creo que no tengo el tiempo, los recursos, los medios para hacer algo bien, o los decreto para precipitarlos, o los dejo para más adelante y pido tiempo. Si no estoy obligado a hacerlo ya. Porque hacer algo para hacerlo mal y mediocre, como si fuera un estúpido, eso no es activar los poderes de la presencia. En la esfera rosa tenemos amor y tolerancia. En la esfera blanca, pureza y armonía, entre otros poderes. En la esfera verde, verdad, salud, alegría. En la esfera naranja, paz y prosperidad. Y en la esfera violeta, perdón. Entonces vos, por ejemplo, podés cargar tu casa, tus negocios, tu empresa, sea la empresa donde trabajas o la que te pertenece, depende si sos el dueño o sos un empleado, podés cargarla con todos los poderes de tu presencia yo soy para que esa empresa, ese negocio sea, o tu emprendimiento sea un éxito. Bien, tu orquesta, vas a tocar en una orquesta, puedes cargar tu orquesta con los poderes de la presencia para que lo que toquen sea wow. ¿Sí? Que la gente dentro de 20 años diga, vamos a escuchar esta sinfonía en la interpretación que hizo tal orquesta en el 2025. Porque fue fuera de serie. O cargar tu hospital con los poderes de la presencia, para que ahí la gente se cure, se sane, se resucite, salgan caminando los muertos, viendo los ciegos, todo. ¿Sí? Vamos juntos. Va la presencia, yo soy. Carga mi negocio por la voluntad, la fuerza. Tráguense el militar, por favor. Tráguense el hombre, un hombre y una mujer del minuto. O sea, ustedes empodérense. Todas estas virtudes son poderes en ustedes. Ustedes no le están pidiendo a nadie que haga nada. Ustedes están ordenando. Y no pueden dejar margen de duda. La vida tiene que saber claramente qué es lo que ustedes quieren.
Magna presencia yo soy. Carga mi negocio con la voluntad, la fuerza y la protección del rayo azul, con la inteligencia y la genialidad del rayo dorado, con el amor y la inteligencia del rayo rosa, con la pureza de intención y la armonía del rayo blanco, con la verdad, la salud y la alegría del rayo verde, con la paz y la prosperidad del rayo oro rubí, con la libertad y el perdón del rayo violeta. Gracias, Padre. Bien, ahora vamos a esta parte. Me encanta, me fascina. Todo lo que vos tenés en tu cuerpo causal te pertenece por derecho de conciencia. Y lo que te pertenece por derecho de conciencia nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar, no te puede faltar. Y les voy a dar ejemplo de esto. Yo nací en una casa donde siempre hubo auto. Mis papás, antes de casarse, ambos manejaban. Y ambos tenían su coche. Yo nací, en mi casa había coche. Y de hecho, en una época, uno para mi mamá y otro para mi papá. Y cuando mi hermano y yo llegamos a la mayoría de edad y tuvimos edad para sacar la licencia de conducir, compraron un coche para nosotros. Eso está en mi derecho de conciencia. Hace casi 30 años yo me mudé a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires. Y en Buenos Aires siempre viví en el centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad el transporte urbano es excelente en Buenos Aires. Y no tenía sentido, yo no vi sentido tener un coche. ¿Por qué? Porque para lo único que me hubiera servido es para los fines de semana salir de paseo. Si no, es más rápido moverse en subte o en colectivo que en automóvil. Y como yo los fines de semana siempre me la paso viajando, dando conferencias, no estoy nunca, tampoco me servía un auto para manejar. ¿Qué usaba? Usaba el subte o usaba el autobús. Pero un día en el que estaba regresando de dar clases de metafísica en el conurbano bonaerense, en San Isidro o en alguna de estas localidades, llegaba a la estación de trenes de Retiro como a las 9:30, 10 de la noche, era tarde, cansado, me daba flojera tomarme un colectivo. Y yo dije, ¿y por qué me tengo que ir en colectivo a la casa? ¿Por qué no me tomo un taxi? Si yo tengo el auto en mi derecho de conciencia. Incluso hice las cuentas. Me salía más barato vivir tomándome taxi para ir a todos lados que comprar un auto. Entonces, si yo tengo en conciencia el tener un coche, pero no quiero comprarme mi coche propio, tengo en mi conciencia tomarme el taxi, o un remis, o un Uber. Y empecé a tomarme taxi. Y el dinero para los taxis siempre estuvo, siempre apareció. Ya cuando llegó la pandemia, hubo un momento en que por necesidad uno no podía tomar transportes urbanos, entonces decidí que era el momento de nuevo comprarme un coche y tener mi coche propio. Si no, creo que seguiría tomándome taxi. ¿Sí? Bien. Eso es una forma en que ustedes pueden aplicar el derecho de conciencia. Otra forma. Y esto le pasó, bueno, esto me pasó a mí y le pasó a otras personas y siempre con un anillo. No sé por qué. ¿Será porque nos gustan mucho los anillos? Tenés un anillo. ¿Sí? Por H o por B, en un viaje lo dejaste olvidado en el hotel, se te cayó y no lo encontraste. La esencia de ese anillo está en tu cuerpo causal. Vos podés decretar por derecho de conciencia que vuelva a tus manos. Haciendo este tratamiento. Vamos todos. Lo que es mío por derecho de conciencia,
no puede perderse, ni ser robado, ni puede perecer de él. Gracias, Padre. Pero yo creo que ya hay innumerables los casos, los ejemplos que les puedo dar de aparentes milagros que se manifiestan haciendo ese tratamiento. Les cuento solamente uno, porque no nos da el tiempo para más, pero esto era un estudiante al que su facilitador le había regalado un anillo de amatista. Estaba estaba ingresando a las puertas de embarque, al sector de embarques en un aeropuerto en Perú. Estábamos yendo a un congreso internacional en Perú y en el aeropuerto se le cayó el anillo. Y cuando se dio cuenta que se le había caído el anillo, no lo encontraba. Empezó a buscar, no lo encontraba y se puso a llorar. ¿Para qué? Él estaba acompañado con su facilitador que le había regalado el anillo. Cuando el facilitador lo ve llorando, dice, ¿pero por qué estás llorando? No sos metafísico, hace el decreto del derecho de conciencia. E inmediatamente el estudiante empezó a hacer el decreto del derecho de conciencia. Y así pasó algunos días. Habían llegado ya a la localidad y al hotel donde se iba a realizar el congreso. Cuando una mañana este estudiante va bajando de su habitación al salón de conferencias y de la nada algo empieza a rebotar y a caer por los escalones de la escalera. Cuando mira, era el anillo. De la nada cayó y rodó. Y les puedo contar cantidad. Bueno, acá hay alguien que hasta le pasó eso con un automóvil. Que aparentemente le habían sustraído. ¿Verdad? O sea, un amigo de lo ajeno se llevó aquello. Y ella, ya sabía metafísica, empezó a decretar el derecho de conciencia. Y como a la semana, encontraron el coche intacto. Y lo recuperó. Sí, ¿querés contar? Dale. Pasó con unas chapas que yo tenía para hacer el garage y tuve una visita, los parientes, también dueños de lo ajeno. Entonces yo fui, decretaba. El fiscal hizo una denuncia penal y dijo, usted la tiene que pagar porque fueron sus parientes. Y yo tuve mis chapas para mi garage, de nuevo. Hacía un año y 4 meses que la tenía, ¿sí? Gracias por contarlo. Ahora, tengo otra historia también muy interesante. Y esto es en otro viaje en el que estábamos, también era Perú, curiosamente. Una estudiante de metafísica llevaba su una cámara fotográfica. Estábamos ingresando a un sitio arqueológico y en el sitio arqueológico había baños. Antes de entrar para hacer la visita, como el sitio era grande, íbamos a estar algo más de 1 hora allí, varios miembros del grupo bajamos para ir a los baños. Cuando regresamos al autobús y el autobús arranca, esta persona se da cuenta que se ha dejado la cámara de fotos en el baño. Entonces, me lo comenta, preocupada, y le digo, haz el decreto del derecho de conciencia y vas a ver que no pasa nada. Cuando volvamos, vas a encontrar tu cámara. Y haz el decreto del derecho de conciencia. Hacemos toda la visita. Y 1 hora, 1 hora y media después, regresamos al punto. Esta persona baja, va al baño y adivinen qué pasó con la cámara. No, había desaparecido. Y nadie sabía nada de la cámara. Vuelve apesadumbrada al autobús y me comenta que la cámara estaba desaparecida. Y allí me comenta además que estaba muy compungida porque esa cámara no era de ella, sino que se la había prestado un amigo. Entonces, ahí le digo, por eso no te funcionó el decreto, porque esa cámara no es tuya. Por lo tanto,
no te pertenece por derecho de conciencia. ¿Entendieron? Sí. ¿Cuál era el problema? Usted no puede decretar algo que vuelva a vos, algo que te pertenece por derecho de conciencia, cuando en realidad no te pertenece. Y por eso es mejor no andar pidiendo cosas prestadas. Ni recibirlas prestadas, ni prestarlas. A menos que usted esté dispuesto a regalarla, en caso que sea necesario. ¿Sí? Pues si se la regalas, sí es de ella por derecho de conciencia. Si no, no. Bien. Entonces, esta persona estaba sin la cámara. ¿Qué hacía? Ahí fue que me acordé de otro decreto. Entonces, un decreto, un tratamiento que le había escuchado en una actividad a Rubén Cedeño. Rubén Cedeño contaba en esa ocasión que estando de viaje por el interior de Venezuela, dando charlas de metafísica junto a Katiuska Cordido, que fuera secretaria de Connie Méndez, le había ocurrido que llegando al hotel, apenas arribado a esa ciudad, se da cuenta que había perdido el billete aéreo para regresar a la ciudad de Caracas, de donde venían. En esa época, los que tenemos más años nos acordaremos, no era como ahora, que usted se compró online un billete y no importa, si usted no lo lleva, llega al mostrador y el oficial de la línea aérea lo busca en la computadora y listo. No, en esa época usted compraba el billete aéreo y era un billete al portador. Usted lo perdía y no tenía pasaje. Era como perder un billete de $1000, igualito. No había quien reclamar. Bien. Y estaba Rubén muy preocupado y entonces Katiuska Cordido le dice, vamos a hacer este tratamiento. Amada presencia de Dios yo soy. Donde quiera que se encuentre el billete aéreo de Rubén, que se desmaterialice y se materialice en la mesa de luz de su habitación. Gracias, Padre. Estaban fuera del hotel cuando hicieron ese tratamiento. Cuando regresan al hotel, Rubén encuentra en la mesa de luz de su habitación el pasaje aéreo. A mí me quedó en la mente el tratamiento y le digo a esta estudiante, estábamos con 2 personas más, éramos 4 en el autobús, conversando sobre el asunto. Vamos a hacer el tratamiento. En el nombre de la presencia de Dios yo soy. Donde quiera que se encuentre esa cámara de fotos de fulanita, que se desmaterializa y se materializa en sus manos ahora mismo. Y ella lo hizo espontánea e inconscientemente. Estiró las manos y cuando miró las manos tenía la cámara de fotos en las manos. Wow. Wow. Se los cuento por si un día les hace falta. ¿Sí? Vamos juntos. Amada presencia, yo soy. Donde quiera que se encuentre ese objeto, haz que se desmaterialice y se materialice en mis manos ahora mismo. Gracias, Padre. Bien, entonces vamos a ir ahora a la página 187. Uy, eso es el final del libro. Literalmente el final del libro. ¿Quién puede leerme Tesorería de la Presencia? Vamos a ver, sí, Alejandra. Agarra el micrófono para que se te oiga. Tú no me atemorizas más. No, el libro. Del libro. Página 187. ¿Querés leer, por favor, Antonella? Tesorería de la Presencia. Recuerden, mis amados, ante cualquier dificultad financiera o necesidad de suministro económico, permanezcan con un poderoso foco. La magna presencia yo soy es la tesorería de sus mundos. Si aceptan esto plenamente e invocan a su presencia, no piensen en nada más. No importa que no tengan un centavo en el bolsillo. Apóyense en esa presencia y díganle a esa limitación humana. Vamos todos juntos. Tú no me atemorizas más. Has llegado a tu fin.
Magna presencia yo soy. Asume el mando de mi mente, de mi cuerpo y mi mundo emocional. Descarga desde tu tesorería toda provisión que requiero. Es mi derecho primigenio. Gracias, Padre. Bien. Y vamos a concluir con algo que va en la misma dirección. Página 119. Se los voy a leer yo. Página 119 dice, no aceptar el fracaso. Les comenté en un momento de la actividad que estos discursos los dio el maestro Saint Germain en los años 30, poco tiempo después del crack financiero del año 29, que fue una de las crisis financieras más grandes de la historia. ¿Sí? ¿Pero qué nos van a venir a contar a nosotros? Le quito poder. Que hemos atravesado en nuestro país más de una. ¿Sí? Dice el maestro Saint Germain, fíjense en el crack ocurrido hace algunos años, en 1929. Miles de individuos que habían amasado una gran fortuna la perdieron de la noche a la mañana. 4 líneas más abajo dice, si ellos hubieran revocado ese sentimiento y se hubieran dirigido a Dios, aún sin saber de la presencia yo soy, diciendo, Dios Todopoderoso, ya logré esto una vez, no acepto esta apariencia, seguiré adelante y triunfaré de nuevo. El camino se habría despejado y habrían tenido éxito más rápidamente que la primera vez, gracias al momentum acumulado. Quiere decir que una persona que ha pasado, por ejemplo, por una quiebra, por un colapso económico, o se quedó sin trabajo, se fundió, no tiene que hacer ninguna locura, no debe tomar ninguna determinación drástica de las que ya se podrán imaginar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su cuerpo causal ya está la sabiduría de cómo construir un negocio o una empresa. Si lo intenta de nuevo, lo va a lograr y va a llegar al mismo resultado que tenía antes, o uno mayor, más exitoso, más rápidamente. El problema es que la persona acepta el sentimiento de fracaso, se deprime y ese sentimiento a veces lleva a la persona a tomar medidas drásticas que atentan contra su propia vida. Si no lo acepta y dice, lo voy a hacer de nuevo, yo ya esto lo hice una vez y la segunda vez va a ser más fácil y más rápido, lo hubiera conseguido. Vamos juntos a hacer el siguiente decreto. Todos. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Ya lo logré. No acepto la experiencia. Seguiré adelante y triunfaré de nuevo. Gracias, Padre. En el instante mismo, en el siguiente párrafo, la segunda oración dice, en el instante mismo en que ustedes admiten el fracaso en sus sentimientos, esa cualidad es forzada a actuar allí y se expande velozmente expulsando todo lo demás. O sea, se come tu vida. Las ganas de vivir misma las pierde la persona por aceptar el sentimiento de fracaso. No importa cuántas apariencias de pérdida hayan experimentado en sus vidas, no permitan jamás que sus sentimientos vuelvan a aceptarlo. En cambio, afirmen, vamos todos, esta apariencia se fue, pero la misma inteligencia, poder y habilidad están aquí tal como lo estaban antes. Gracias, Padre. Y vamos a la página 40. La página 40, segundo en Bolsa de Valores,
o crisis, sí, bolsa de valores, que habla de crisis financieras, ¿sí? Similares. Segundo párrafo dice, ahora bien, si ustedes han estado participando de esas actividades, no se asusten de repente. O sea, cuando si una persona ha hecho una inversión en, digamos, en criptomonedas, para estar a la moda, ¿no? En acciones, en una empresa, y eso se vino al piso. Y usted aparentemente ha perdido el 80% del valor de su inversión. De Quito Poder. Dice, sigan adelante, invoquen a la presencia, a la acción, para que los coloque en la perfecta actividad de servicio que les corresponde. Luego, ustedes simplemente se integrarán, por así decirlo, a dicha actividad. No hagan nada dramático, no realicen cambios drásticos. Por el contrario, invoquen a la acción, a la presencia, y ustedes harán lo perfecto que debería realizarse en ese momento. Bien. Les voy a contar un ejemplo real, que no fue propiamente una inversión económica, yo diría fue una inversión sentimental. ¿Cómo es eso? ¿Sí? De este estudiante. ¿Sí? Una inversión que le salió mal y que tuvo sus repercusiones incluso económicamente. Esta persona vivía en otro país y en ese país siempre había trabajado como secretaria ejecutiva de grandes empresas. Su trabajo le había permitido vivir bien, pero era un trabajo que no le gustaba. En realidad toda su vida había querido ser enfermera. Pero en su casa, en su familia, había algún tipo de prejuicio al respecto del trabajo de las enfermeras en esa época y se lo habían impedido, o mejor dicho, se habían opuesto y ella había aceptado la oposición por parte de los padres. Llegó más o menos a 40 años trabajando como secretaria ejecutiva cuando se enamora de un empresario argentino y deciden casarse y venirse a vivir a la Argentina. Se casa y se viene a vivir a la Argentina. El matrimonio duró menos que un suspiro. En un año y medio estaban separados, pero esta persona había dejado su trabajo en su país de origen. Se divorcia y se queda entonces sin el marido y sin el trabajo. Con 40 años. ¿Y qué hago de mi vida? Ya estaba estudiando metafísica este estudiante y dice, bueno, la verdad es que yo toda la vida he querido ser enfermera. Y ahora que estudio metafísica y sé que uno tiene un plan divino de perfección, mi plan divino de perfección será ser enfermera y no volver a trabajar de secretaria. Y con 40 años se puso a estudiar enfermería. Por supuesto, mientras tanto hizo otras labores, pero en 4 o 5 años se graduó de enfermera y comenzó a trabajar como tal y se especializó en la atención de enfermos, de pacientes terminales. Hay que tener vocación, ¿eh? O sea, a ella lo que le gusta es atender, y digo que le gusta porque todavía sigue ejerciendo la enfermería, es atender pacientes terminales. Y como tiene conocimientos metafísicos de lo que ocurre después de la muerte, ella, cuando los pacientes están llegando a sus últimos días, sus últimas horas, y ellos intuyen, ¿no?, que ella sabe algo más, ella les habla del más allá, les da tranquilidad, les da esperanzas. Y de hecho, su nombre es Esperanza. Wow, qué linda. Es bellísima la historia. Entonces, usted, no importa la edad que tenga, no importa la situación, usted puede en cualquier momento de su vida decidir dar ese giro y encarrilar su vida de acuerdo a su plan divino de perfección. Y recuerden que el plan divino de perfección incluye también el suministro económico para llevar adelante esa actividad. Vamos juntos. Amada presencia, yo soy, a través de tu poderosa inteligencia,
ubícame en el trabajo que me corresponde. Gracias. ¿Por qué vas a ser la oficinista si lo que querés es ser enfermera? ¿Por qué la gente acepta hacer un trabajo que no le gusta? Por tiempo indeterminado. Dice, bueno, este es mi trabajo y ¿qué va a hacer? ¿Por qué lo aceptan? Dime, Liliana. Después, o sea, que ya has hecho lo que te gustaba y cambias después de opinión y dices, ya no quiero esto porque siento que porque sufro. uno cambia. Puedo, o sea, Claro. creo que me está pasando. ¿Qué pasa si digo, me encanta lo que hago? En sí, yo soy instrumentadora quirúrgica, estoy ahí, me encanta, pero ya no quiero ver gente enferma. Ya es como que siento que me afecta. O sea, ya no... Bueno, lo que puede ocurrir es que ya lo que tenías que aprender haciendo eso, ya lo aprendiste. Bien. Y ahora querés aprender algo nuevo. Sí, es como que lo tengo ya claro eso, sí. Sí. Bien, ¿lo puedo hacer? O sea, ¿está dentro de mi plan divino de perfección? Decretalo. Bien. Amada presencia de Dios, yo soy, hazme ver claramente Eso. si esto está dentro de mi plan divino de perfección. Perfecto. Gracias, Padre. Gracias, Padre. O sea, que vos tengas el sentimiento, la certeza, sin lugar a dudas, de que eso es lo que tenés que hacer. Bien, bien. Bien. Entonces, ¿por qué la gente acepta hacer un trabajo que no le gusta? Por miedo. Por miedo. Miedo al fracaso. Bueno, también puede ser como le ocurrió a esta estudiante en la primera etapa de su vida, porque aceptan la autoridad impuesta de los padres, o de a veces de la pareja, o de los hijos, o de quien sea. Está bien, pero por necesidad, pero no digo por salir del paso en un momento. Pero cuando la gente pasa la vida haciendo un trabajo que no le gusta, muchas veces, como dicen, es miedo a algo o a alguien. Y muchas veces es mera conciencia de miseria. Es conciencia de pobreza. Piensan que si no hacen ese trabajo, no van a tener un ganapán. O peor, dicen, no, ¿cómo te vas a dedicar a la música, al arte? Te vas a morir de hambre. Y lo aceptaron. ¿Sí? Y dígame tanto, vayan y que le digan eso a Shakira. ¿Sí? Que se va a morir de hambre cantando, como artista. Comentarios negativos, no es momento de, perdón. Los comentarios negativos no es momento de cambiar, andalo seguro. Andalo seguro. Lo seguro, para decir, andalo aburrido. Anda a lo que te va a comer tus ganas de vivir. A lo que va a hacer que pierdas las ilusiones, la felicidad. Eso no es vivir. Eso es sobrevivir, durar. Hace poquito Shakira, que iba a Colombia, sorteó un Lamborghini en todos sus fans. Sí. Y la persona que lo ganó lo tiene que vender porque no tiene la conciencia que tiene la Shakira para el Lamborghini. Para mantener el Lamborghini, seguramente. Bien, entonces vamos a decretar juntos. A toda apariencia de crisis financiera le puedes decir, tú no puedes atemorizarme, tú no puedes alimentarme. Yo tengo los mismos poderes que antes, por lo tanto puedo comenzar de nuevo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muy buenas noches y muchas gracias.